Doctor Pablo Gorosito, muy buenos días. Buen día. Nos encontramos en esta oportunidad queriendo conocer, tras el fallo judicial por el femicidio de Graciela Díaz, cómo se desarrolló todo el proceso y cuál fue exactamente su participación. Bueno, el proceso por el cual ustedes consultan ha concluido en el día de ayer en Cámara con una sentencia de prisión perpetua para el único acusado de la causa, el señor Vivas, Leandro Vivas. Me tocó ser defensor ad hoc, que es la gratuidad de la defensa pública. Esto se hace en un proceso judicial que cuando el imputado, la persona que está en la necesidad de contar con un patrocinio letrado, o no tiene recursos o en materia penal no tiene la voluntad de designar un defensor, atento a las garantías constitucionales, el propio Poder Judicial debe sortear un letrado del fuero. En este caso me tocó ese sorteo, me tocó a mí la representación de Vivas. ¿Hubo suficientes pruebas para determinar el fallo que implica cadena perpetua? Bueno, a ver, a mí me toca esta representación en lo que hace específicamente al inicio del debate oral y público. En lo anterior tuvo otra asistencia jurídica que allí fue justamente el momento de la prueba. Llega al debate el señor Vivas con una prueba en casi un 95% de lo que se aporta a través del Ministerio Público Fiscal. Bueno, una prueba que evidentemente es contundente. Estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de pericia de autopsia, estamos hablando de pericia balística, estamos hablando de testimonio con personas que han sido testigos presenciales y otros testigos no presenciales, pero que han accedido a la información de lo que había acontecido a través de medios digitales como teléfonos celulares. Así que ha habido una prueba que ha sido para el tribunal técnico, que es la Cámara específicamente, los 3 jueces de Cámara integrados en su totalidad y los jurados populares que han participado, evidentemente ha sido contundente la prueba que se ventiló en el proceso. Doctor, con esto que ha sucedido ayer, el fallo que se ha dictaminado, ¿el proceso judicial queda culminado o puede haber más instancias en caso de que se quiera apelar o algo por el estilo? Con esto el proceso en Cámara ha culminado. En el día de ayer se dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia, que es efectivamente que resuelve el Poder Judicial a través de los magistrados y jurados populares respecto a la acusación. Y luego entiendo que el día 21 de julio se va a dar lectura a la sentencia completa, los fundamentos por los cuales los magistrados llegaron al decisorio del día de ayer. A partir de que la sentencia haya sido leída en sus fundamentos, hay un periodo de tiempo que prevé el Código de Procedimiento para que la persona que ha sido condenada pueda ejercer siempre dentro de su defensa, de su legítima defensa, la posibilidad de casar esta sentencia y elevarla al Tribunal de Alzada. En este caso, el Tribunal de Alzada es el Tribunal Superior de Justicia con asiento en la ciudad de Córdoba y con competencia en toda la provincia de Córdoba, al efecto de que la sentencia expedida por esta Cámara pudiera ser revisada. Y eso es una cuestión que es un derecho de cualquier persona, en este caso puntual del señor Leandro Vivas, que podría pedir eso. ¿En ese caso usted volvería a ser el defensor del señor? En ese caso hay que hacer esta aclaración. Yo he sido el mandato judicial como un cargo público, como por dar un ejemplo para que se entienda, cuando una persona es citada a ser presidente de mesa en un comicio municipal, provincial o nacional, es un cargo público para esa persona ir y prestar ese servicio. Bueno, a los profesionales del derecho nos pasa algo parecido con estos mandamientos. En el caso puntual mío, el mandamiento fue la asistencia jurídica por este debate en Cámara hasta que se terminara. Bueno, ayer culminó, evidentemente yo dejo de ser inmediatamente el representante letrado de este señor.
No obstante, si este señor dispone por un profesional o por otro, contratarlo de manera privada para ejercer esta posibilidad recursiva, es otra historia que sería hacer futurología de decir que uno lo va a representar o que va a tener tal o cual profesional asistiéndolo. ¿Cuál fue la reacción de Vivas? A ver, esto ya es una cuestión muy subjetiva de apreciación personal, perdón. Creo que Vivas la ha pasado mal, creo que Vivas evidentemente siente un arrepentimiento claro, pidió hacer uso de la última palabra, se disculpó con familiares que estaban en el recinto, pidió disculpas al hijo de Graciela y manifestó que a través de este encierro, a partir del encierro, él ha elegido ser creyente y manifestó que él siempre dedicaba una oración al descanso de Graciela y que se encomendaba a Dios dentro de la fe que él ha elegido. A ver, yo esto lo digo con total respeto y con total seriedad, porque es lo que siente una persona, no soy quien para juzgar si eso es verdad o si eso es mentira. Lo que sí puedo decirle desde el punto de vista profesional es que aquí esta causa no deja solo una víctima que se llama Graciela, deja muchísimas víctimas. Si usted lee el expediente completo, podemos ver que hay un montón de víctimas. Es víctima la mamá de Graciela, que estuvo declarando con un dolor irreparable, son víctimas los hermanos, es víctima la familia completa de la señora Graciela, es víctima el hijo que quedó sin su mamá, y también, a usted le va a parecer paradójico, pero es víctima Leandro Vivas y los dos hijos, uno de 11 y otro de 13, que tiene Vivas. ¿Por qué? Porque Vivas es un hombre de 37 años condenado a una perpetua, con posibilidades y beneficios procesales que prevé la propia ley, que él va a poder utilizar siempre que se reúna esas condiciones que pide la ley en su momento, pero una condena así y haber vivido lo que han vivido es más que grave. Y le digo esto porque esta pareja, como lo dije en el debate, en algún momento se eligió, quiere decir que ellos convivieron 3 años, en algún momento se han querido, se han amado, han tenido un proyecto juntos, pero evidentemente, y no habiendo sido una sola denuncia, sino una serie de denuncias, quien por ese entonces, que hoy no está en el ejercicio del cargo ni de la función, quien fuera el juez de paz y puntualmente un efectivo policial, no le dieron la entidad a esas denuncias que se efectuaron en algún momento. ¿Por qué le digo esto? Porque la ley 9283, que es específicamente la ley para prevenir la violencia de género, la violencia familiar en la provincia de Córdoba, como la ley 10.401 y una serie de leyes que hay a nivel nacional también, todas concatenadas entre sí y todas persiguiendo el mismo fin, que la violencia entre nosotros se termine, entre géneros, entre familiares, erradicar la violencia, da un bagaje, prevé un bagaje de alternativas para usar, para utilizar y para prevenir. Bueno, evidentemente, solo disponer el impedimento de contacto en un pueblo como Caminiaga, de las dimensiones geográficas como Caminiaga, que si usted y yo somos vecinos, evidentemente hay un solo almacén, hay un solo dispensario y efectivamente nos vamos a cruzar, o mandar una cédula de notificación con la importancia que eso tiene vía WhatsApp, a donde podemos contactarlo al vecino de manera personal, de manera inmediata. La inmediatez en un proceso es un principio jurídico que es importantísimo, porque la presencia en mi casa de un móvil policial, de un uniformado, obviamente que me va a calar hondo como vecino y si yo estoy sufriendo una crisis de nervios. En cambio, si me llega un mensaje de WhatsApp, a lo mejor ni siquiera lo abro. ¿Se entiende? O a lo mejor tengo un teléfono obsoleto que ni siquiera tengo la aplicación de WhatsApp. Esas son cuestiones que lógicamente llegamos a una conclusión y que yo creo con total certeza, tal cual lo expresé, que si esos estamentos del Estado
hubiesen estado en el momento que deberían haber estado y hubiesen trabajado como el texto de la ley prevé, a lo mejor tendríamos hoy un Leandro Viva detenido cumpliendo una condena de amenazas o realizando un tratamiento intramuro o extramuro psicológico que lo ayude, y no un Leandro Vivas condenado a semejante pena. Y tendríamos mucho mejor una Graciela Viva, disfrutando de su hijo, de su familia y habiendo podido prevenir todo esto. Claro que no solamente hablamos de una situación en donde los estamentos no han podido suplir ciertas necesidades, siendo una pequeña localidad, ya que en Neanfunes prácticamente estamos atravesando lo mismo con el polo de la mujer. A ver, mire, yo eso le decía a un colega de ustedes. Ayer veía, cuando ingresé a la Cámara, durante el debate y después cuando salí, cuando me retiré, cuando todo finalizó, y había tomado conocimiento previo de una movilización. En estas clases de juicios eso es normal y es absolutamente razonable, entendible, hay que comprenderlo, que la familia se exprese. Me pareció muy buen criterio de los vocales del tribunal que 3 familiares de Graciela presenciaran las audiencias. Me pareció muy bien porque es darles y consagrarles el derecho legítimo que esa familia tiene. Lo que sí, ahí hacemos una línea y damos vuelta a la hoja. Me parece repudiable que algunos actores sociales que pertenecen al ejercicio político de nuestro norte, de la propia comuna, que representan funciones públicas, movilicen a través de redes sociales esa cuantía de personas que pretendieron juntar y que al final evidentemente no lo lograron, al efecto de que, tal cual decía el mensaje viralizado, que hasta fue leído en el debate, que había que presionar para que la justicia se dignara a condenar al femicida. A ver, yo creo, conociendo el Poder Judicial, creo que por la propia formación que tienen los jueces que intervinieron no necesitan la presión de nadie. Al derecho lo conocen hace muchísimo tiempo y lo aplican todos los días. Y después, de acuerdo, sin conocerlos en su identidad a los jurados populares que tocaron, pero habiendo visto el desempeño, la responsabilidad, el respeto con el cual se han manejado, tampoco necesitaban ninguna presión. Y me parece una vergüenza de esos funcionarios políticos intentar, por juntar un voto más o un voto menos, esto no se trata de cuestiones electorales ni de votos, esto se trata del dolor de una familia, de un hecho tremendo que fue juzgado y que fue condenado como la ley lo prevé, y los políticos saben de qué se tienen que ocupar. Usted nombró el polo de la mujer. Conozco personalmente y de manera profesional a las 2 encargadas del polo de la mujer aquí en la ciudad de Neanfunes para todo el norte de la provincia. Tengo el gusto de conocer a esas personas, gente dedicada, gente capaz, gente trabajadora, que después de la pandemia, a causa de que se les cayó la mampostería del techo donde ellas ediliciamente trabajaban y las lesionó a una de las 2 profesionales, ¿sabe qué pasó? Tienen que atender a las víctimas de estos casos similares al que hemos estado tratando en el día de ayer, las tienen que atender vía virtual, por videollamado, de manera telefónica. Usted póngase en la piel de la víctima o en la piel de los profesionales. ¿Cuánto es lo que usted como víctima puede contar? ¿Cuánto es lo que el profesional puede hacer por esa víctima por un llamado de teléfono o por una videollamada? Creo que muy poco. Sé que están haciendo malabares para trabajar. Pues bien, este ciudadano lo que les pide a los políticos es que reflexionen, a los políticos que hacen esta clase de acciones, es que reflexionen eso, y que para la comunidad y que para la lucha en contra de la violencia es mucho más efectivo. En vez de viralizar un mensaje para ir a presionar a la justicia, golpear puertas en la ciudad de Córdoba y abrir nuevas sedes, conseguir edificios, llegarse por las dependencias provinciales, municipales, preguntar qué falta, si falta un psicólogo, si falta algún profesional que haga terapias especialistas para niños,
Esas son las necesidades que tenemos los efectores que trabajamos, o en la justicia o en alguna dependencia vinculada a esto. Doctor, usted mencionó hace un momento una serie de denuncias que había hecho la víctima previo a que sucediera este hecho tan trágico. Perdón. Sí, en este caso, en las denuncias, ¿no se les dio el tratamiento igual que debía de darse o qué pasó? En el caso puntual que estamos hablando, la señora que fallece es la segunda pareja del imputado Vivas. Previo tuvo otra pareja que es la madre de sus 2 hijos. Con esa pareja, Vivas tuvo un episodio de violencia y la señora oportunamente radica la denuncia. Entonces ya veníamos con una denuncia que lo trae también a juicio como un hecho más entre la acusación que eleva la señora fiscal de instrucción a Cámara en la pieza acusatoria. Es uno de los hechos por los cuales también se lo juzgó ayer. Y luego Vivas rota esa pareja, ese vínculo, al tiempo rehace su vida con Graciela. Conviven 3 años y en esos 3 años hubo 2 denuncias. Una inicial y una que fue la última denuncia días previos al fallecimiento de Graciela. Bueno, en total estamos hablando de 3 denuncias por los mismos motivos. Concretamente violencia de género, violencia en la vinculación de un hombre con una mujer en una convivencia. Esas denuncias, tal cual lo que se expresó ayer, evidencian muchas cosas. Evidencian que hay una persona que lógicamente no es del todo saludable que esté vinculada en una relación de pareja, por un lado, y también evidencia que esa persona necesita un tratamiento médico, un tratamiento profesional, psicológico, psiquiátrico, que lo asista y que le dé la posibilidad de un paliativo. Esto es algo que a veces cuesta creer porque como sociedad evidentemente todavía no hemos interpretado lo que dice la ley y el tema está en que descarguemos nuestra ira contra el agresor. Pero también tenemos que saber entender que el agresor no está en sus cabales. Hoy debaten mucho ustedes en los medios de prensa con el tema de la nueva ley de salud mental y del nuevo paradigma para las personas que están afectadas a nivel mental. Muchas quejas se han escuchado de que no se los detiene a personas que están con ese problema. Es que una persona que está bajo un problema mental no es asimilable a una persona que conscientemente practica una acción que sea tipificable desde el punto de vista penal. O sea, tenemos que entender y madurar eso internamente, que estamos hablando de circunstancias distintas. Con la violencia de género también pasa algo parecido. El que es violento está en un círculo de violencia y en este caso la víctima que se llamaba Graciela estaba inmersa en un círculo de violencia porque ella no recibió un tratamiento psicológico que la fortalezca. El término técnico se llama fortalecimiento. No lo recibió, entonces no se pudo fortalecer para tener una postura de decir mi vínculo con esta persona llega hasta acá, me separo, hago una nueva vida, me alejo de lo que es el círculo de violencia. No, ella aguantó durante 3 años y el día creo que 12 de noviembre, ella falleció un 26 de noviembre, el 12 de noviembre se decide recién hacer una denuncia. Lo cual me hace pensar todo esto, doctor, que quizás la justicia no actuó a tiempo o no tomó las medidas que debía de tomar en ese momento. Mire, lo que se podría interpretar. Mire, yo en esto creo, en esto y en todas las cuestiones creo que todos tenemos nombre propio, que las generalizaciones a veces son injustas. Porque, por otro lado, yo le podría decir a usted que la justicia, en lo que va de este expediente, ha trabajado muy bien. Y mire que se lo dice quien ha trabajado como abogado defensor. Pero el alegato de la conclusión y el alegato de la Fiscalía de Cámara y el trabajo que se ha hecho de la revisión de la prueba ha sido impecable. Ha sido literalmente impecable desde el punto de vista jurídico. El fallo ha sido absolutamente coherente. El
fallo ha sido un fallo coherente. Se pueden discutir algunas cuestiones técnicas o no, habrá que esperar los fundamentos para emitir esa opinión. Pero me parece, contestando puntualmente su pregunta, que en este caso esa apreciación, si yo le digo que sí, hay que centrarla en la persona del por entonces juez de paz y en la persona de un efectivo policial, que no voy a dar el nombre, porque se han pedido que las actuaciones en cámara sean remitidas a la Fiscalía de Instrucción para que la Fiscalía de Instrucción al menos verifique, controle, investigue si esas conductas en ese momento y en ese contexto encuadran o no en un mínimamente delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la conducta del juez de paz y por la conducta del efectivo policial. Si usted me pregunta puntualmente por esas personas, y sí, creo que no actuaron a criterio, que no le dieron entidad de la gravedad de que estas denuncias venían informando, venían avisando. Esto como cuando el cielo está muy cubierto, hay mucho trueno, hay anuncios, los meteorólogos dicen, pronostican piedra y uno no guarda el auto a tiempo. Bueno, es más o menos parecido a eso, nada más que muchísimo más grave. Quizás se podría interpretar una suposición simplemente que en este caso hubo más de un victimario. Sí, tristemente sí, hubo más de un victimario. Hubo no solo el victimario que quitó la vida, hubo victimarios que no hicieron su trabajo, hubo una naturalización en la violencia por la propia víctima, hubo un aguante, por decirlo de alguna manera informal, del núcleo familiar íntimo, de seguir esperando que las cosas cambien o darle demasiada entidad a la palabra de que la hija pedía que nadie se introduzca en la relación, que nadie interviniera en la relación. Pero bueno, ¿qué creo yo? Que esta situación de la violencia nos debe preocupar y luego de preocuparnos, ocuparnos a todos. Porque podemos tener una hija, una hermana, familiares que estén sufriendo eso y que por ahí, para que no se rompan vínculos o porque las parejas tienen un hijo, la violencia hay que erradicarla en el momento, si no todo se complica. Y sí que nos tenemos que nutrir y escuchar mucho más a los psicólogos, a los médicos, a los psiquiatras, que saben mucho más que cualquier abogado y pueden dar una opinión muy certera. Tras haberse conocido el fallo, los medios de comunicación decidieron continuar mostrando a la víctima. ¿Considera que es una revictimización y no considera oportuno que mostremos justamente al femicida? Considero que es una falta de respeto en primer orden. ¿Por qué le digo que es una falta de respeto? Porque sin la conformidad, sin el permiso, sin la anuencia de una persona, es una falta de respeto. Y le digo esto. Hasta se han viralizado fotos de las identidades en la propia audiencia, sin el debido permiso. Si yo quiero sacarle una foto a usted para hacerla pública, mínimamente le tengo que pedir permiso para exponer las imágenes que sean, más allá que sea una imagen que no sea, que comprometa la intimidad o la privacidad, pero la propia intimidad de una persona, la custodia de su imagen. Este señor tiene la primera condena que tiene es haberle quitado la vida a su pareja, a la persona que la amó en algún momento de la vida. Que eso no se lo va a quitar nadie, ni un juez, ni un abogado, absolutamente nadie. Su autoculpa no se le quita a nadie, no tiene solución, no tiene remedio. Entonces, no servirle un vaso de agua a un imputado, no lo digo por este caso, pero lo digo por algunas otras oportunidades, permitir que al imputado se lo escupa, que se lo agreda, permitir que cualquiera saque una foto sin pedir permiso, viralizar esa foto, sí me parece, al menos esto es muy personal, me parece una falta de respeto, porque la sociedad no gana nada con eso. Y si los medios, cuidado que yo soy muy respetuoso de ustedes, necesitan hacer su trabajo,
lo que corresponde, siendo una audiencia oral y pública, tal cual lo dice el procedimiento, lo que corresponde es que ustedes pidan el debido permiso ante la superintendencia de la Cámara, y si la Cámara autoriza a filmar, a grabar, a reproducir imágenes, está todo bien, pero me parece que hay veces que hemos perdido algunos cánones que teníamos cuando algunos padres y madres se han dedicado mucho a nosotros y nos han criado cuando éramos niños y nos han enseñado a decir gracias, permiso, por favor, deme su conformidad, y esas cosas se van perdiendo a lo largo del tiempo, y es lo que a veces trae aparejado otras cosas. Este señor, vuelvo a decir, la exposición, como dijo usted, creo que lo revictimiza y no necesita más revictimización porque tiene dos condenas. La primera condena es la condena propia de haberle quitado la vida a su esposa, a su concubina, y la segunda condena es la condena impartida por el Poder Judicial. Entonces no necesitamos más condena que esa. Yo suponga que yo en este caso no hubiera intervenido. Soy un ciudadano como usted. No lo voy a condenar ni lo voy a absolver porque no tengo ese poder que está reservado a la justicia, a una institución que es el Poder Judicial bajo un procedimiento legal. Eso es lo que queríamos, o sea, lo que pretendíamos como vecinos es que se haga justicia. Bueno, hay quien esté encargado para hacer eso. Sí, pero me refería justamente al hecho de la exposición nuevamente de la víctima y no precisamente de quien cometió el femicidio. De todas maneras, yo acabo de mal. conocer. Pero bueno, le ratifico lo que he dicho respecto al femicidio. Y respecto a la víctima, la exposición de lo que son la cartelería, se hace mención usted, la cartelería con la imagen, bueno, eso ha sido una decisión familiar. Creo que yo no lo comparto, pero lo respeto. Yo en esto a la familia la miro con muchísimo respeto, con mucha contemplación, porque es la que más ha sufrido sin duda, y bueno, pero son decisiones que pasan por lo personal. Después sí, reitero que comparto el criterio de haberle permitido a la familia directa poder presenciar las audiencias. Por último, ¿cuál es el mensaje para todas aquellas personas que hoy por hoy están sufriendo violencia de género, en particular, o violencia familiar? Que sí o sí tienen que pedir ayuda, que tienen que pedir ayuda de manera inmediata, que la violencia no se cura con el pasar de los días, que todo lo contrario, la violencia cuando está enquistada en una pareja o en una persona, cada vez, si no hay un tratamiento a tiempo, cada vez es peor. Y las consecuencias cada vez son más graves. Que hay que pedir ayuda, que aquí en Nienfune funcione el Polo de la Mujer. Lamentablemente no está funcionando a la fecha en una cuestión física, en una cuestión de presencialidad, pero que las profesionales tienen teléfonos a disposición. En cuestión de niñez, la Secretaría de Niñez. En el área de salud, en el hospital también funciona un polo con profesionales que asisten a víctimas de casos de violencia. Y después que, por suerte, en nuestra ciudad, que es una ciudad de término chico, por decirlo de alguna forma, nos conocemos relativamente todos y hay una posibilidad de accesibilidad a la justicia, que no hace falta ir a contratar a un abogado para poder ir a pedir ayuda a la calle 9 de julio 221, que es donde funciona la oficina de violencia familiar. Poder ir a la policía. La policía también tiene una repartición que se dedica puntualmente a esta casuística. Mi sugerencia, y dicho con muchísimo ánimo de colaborar en la prevención, es esa, que automáticamente una persona que sea víctima, cuidado, víctima real de un padecimiento de violencia, no ir a inventar porque me llevo mal con mi pareja o con mi familia, de sacarlo bajo una mentira o una mala utilización de la ley. No. Si soy realmente víctima y sufro un episodio de violencia, ir y hacer la denuncia y pedir ayuda. Nos vamos a autoayudar y la vamos a ayudar a la otra persona que evidentemente está impregnada de esto que se llama violencia. Muchísimas gracias. A ustedes.